Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo se transforma de la voz activa a la voz pasiva. Vamos allá. Esto lo vamos a ver a partir del siguiente ejemplo. El electricista utiliza los cables eléctricos, una frase que está en la voz activa, porque simplemente el sujeto ejerce una acción, en este caso la acción de utilizar, sobre un complemento que es los cables eléctricos. Lo primero que tenemos que hacer antes de proceder a la transformación es lo siguiente, es determinar la función sintáctica de cada elemento que he puesto en este caso en color diferente. El electricista es sujeto-agente. Utiliza es verbo, los cables eléctricos es complemento directo. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a la voz pasiva. A nivel formal, lo que hacemos simplemente es pasar de una posición 1, 2, 3 a una posición 3, 2, 1. Es decir, utilizar los mismos elementos pero al revés, con cambios que vamos a ver a continuación. Entonces, para pasar a la voz pasiva, el elemento 3, en este caso los cables eléctricos, pasa al inicio de la frase, pero ya no es un complemento directo, sino más bien un sujeto paciente, ¿vale? El verbo mantiene su posición, pero esto es lo más importante, es que el verbo cambia de forma. Generalmente en la voz pasiva son dos elementos que sacamos del verbo de la voz activa. ¿Cómo? Os explico. El verbo utiliza, la forma utiliza, viene del verbo utilizar, que está en presente de indicativo. De esta forma sacamos dos elementos. La primera, el tiempo de este verbo. En este caso es el presente de indicativo. Lo que hacemos es sacar el verbo ser. El verbo ser es muy importante en la voz pasiva. Y lo conjugamos en este tiempo. Es decir, en presente de indicativo. Y lo concordamos con el nuevo sujeto, que es los cables eléctricos. Entonces, la forma será son. Los cables eléctricos son. Pero todavía no hemos terminado en cuanto al verbo. Nos queda el segundo elemento. El segundo elemento es el participio del mismo verbo. El verbo utilizar tiene generalmente 4 participios diferentes dependiendo del género y número. Y son utilizado, utilizada, utilizados, utilizados, utilizadas. Y claro, solo una forma es correcta en este caso. Es la que exige el sujeto que tenemos. Los cables eléctricos es un plural masculino. Entonces, el participio adecuado es utilizados, ¿vale? Casi terminamos, ¿eh? Nos queda el último elemento. En este caso, el que está en color rojo, el electricista, ¿vale? Decimos electricista, lo ponemos al final, introducido por la preposición por, de la siguiente manera. Entonces, la frase en la voz pasiva sería: los cables eléctricos son utilizados por el electricista. Simplemente. ¿Veis que se mantiene el mismo sentido, pero con un cambio de posición de los elementos? Y atención sobre todo al verbo. Pasamos de 1, 2,
3, a 3, 2, 1. Y atención al 2, al verbo, del que sacamos el tiempo, el participio. ¿Vale? Ahora vamos a comprobar si lo habéis entendido. ¿Vale? Esto a partir del siguiente ejercicio. Os propongo 5 frases. La frase A: muchos turistas visitaron la mezquita Hassan II. Primero hay que determinar los elementos. El sujeto de esta frase es sí, muchos turistas. El verbo, muy bien, visitaron. Y el complemento directo, muy bien. Todo esto, la mezquita Hassan II. Entonces, vamos a efectuar el cambio de posición. 1, 2, 3, a 3, 2, 1. Y atención a la forma verbal que se cambia. ¿Vale? En este caso, el verbo está en pretérito indefinido. O bien pretérito perfecto simple. ¿Vale? Entonces, sacamos el verbo ser y lo conjugamos en ese tiempo que tenemos, más el participio del mismo verbo visitar. Entonces, la frase en la voz pasiva sería: muy bien, la mezquita Hassan II fue visitada por muchos turistas. Muy bien. ¿Ves? El verbo ser en pretérito indefinido fue, que se concuerda con el nuevo sujeto. Visitada es el participio del mismo verbo. O sea que no hay que olvidarlo. Del verbo, 2 elementos. Luego el complemento agente es introducido por la preposición por muchos turistas. Vamos a pasar a la frase 2. Rafael ha recibido muchos correos electrónicos. El verbo en este caso está conjugado en pretérito perfecto, compuesto. Entonces, la frase en la voz pasiva sería: muy bien, muchos correos electrónicos han sido recibidos por Rafael. ¿Vale? Y separo los elementos para que veáis claramente la posición, la nueva posición de los elementos de la frase inicial. Ahora la frase C. Alguien provocó el incendio del bosque. El sujeto, muy bien, alguien. Verbo provocó, el complemento directo, el incendio del bosque. El verbo está en pretérito indefinido. Entonces, el verbo ser en este tiempo será fue o fueron, depende del nuevo sujeto. En este caso, muy bien, el nuevo incendio, el incendio del bosque. El incendio del bosque fue provocado por alguien. Esta será la frase en la voz pasiva. Tenemos la forma del verbo ser, el participio del mismo verbo provocar, provocado, que se concuerda correctamente con el nuevo sujeto paciente. La frase D. El gobierno adoptará nuevas medidas para proteger el medio ambiente. Parece una frase algo larga, ¿no? Bien, pero siempre vamos a buscar los 3 elementos. Sujeto, verbo, complemento. En este caso, sujeto es el gobierno. El verbo adoptará. ¿Qué adoptará el gobierno? Nuevas medidas. Esto es el complemento directo. Luego el resto, ¿para qué? ¿Para qué? Para proteger el medio ambiente. Esto es más bien otro complemento. Es un complemento de finalidad, circunstancial de finalidad. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar la posición sobre todo de los elementos principales. Entonces, vamos a empezar por sí, las nuevas medidas. Bien, nuevas medidas. Nuevas medidas serán adoptadas por el gobierno. ¿Para qué? Para proteger el medio ambiente. Medio ambiente que podemos escribir separada o atada. Y el complemento de finalidad lo podemos dejar al final, como en la frase inicial, o también podemos escribirlo justo después del complemento directo. ¿Vale? Podemos decir
que nuevas medidas para proteger el medio ambiente serán adoptadas por el gobierno. También es correcto. La última frase. Mohamed Shukri escribía muchas novelas. Parece más fácil, ¿no? Pero atención al verbo, en este caso está en pretérito imperfecto de indicativo. Entonces, la frase en la voz pasiva sería: exacto, muchas novelas eran escritas por Mohamed Shukri. ¿Ves? El verbo ser está en pretérito imperfecto de indicativo y se concuerda con el nuevo sujeto paciente, eran. El participio del verbo escribir, escrito, escrita, escritos, escritas, la correcta es escritas, es el que se concuerda correctamente con el sujeto. Entonces, muchas novelas eran escritas. Atención a los participios irregulares. Ya sabéis, existe una lista de participios antipáticos, en este caso escritas por Mohamed Shukri. Bueno, esto es todo. Espero que la transformación de la voz activa a la voz pasiva quede clara. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta un nuevo vídeo. Chao, hasta luego.